Y de una vez, sin más que decir, me voy a poner de rodillas, me encomiendo al Señor y estudiamos el tema del zarandeo, parte 2. Dios eterno, gracias porque a la mitad de la semana nos permites buscar tu rostro y pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en este tema tan importante y que al estudiar tu palabra nos hagas mirar, nos hagas ver y nos hagas entender el mensaje que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, especialmente en este tema tan profundo y tan delicado que es el tema del zarandeo del pueblo de Dios. Danos de tu bendición, tu nombre sea glorificado, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que es el zarandeo, parte número 2. La semana pasada estudiamos la primera parte del zarandeo y la verdad no nos dio tiempo de finalizar todo el tema, pero el día de hoy vamos a tratar de llegar a la parte final, si Dios nos da la vida, y siento de que hay muchas cosas que decir acerca del zarandeo. Simplemente voy a hacer un repasito de todo lo que hemos visto hasta ahorita, por si alguien no escuchó el tema de la semana pasada, se ponga en sintonía con lo que vamos a hablar el día de hoy, y entonces hablaré los últimos detalles acerca del zarandeo entre el pueblo de Dios. Eso será la segunda parte. Habíamos estudiado, y de hecho estamos estudiando el libro Preparación para la Crisis Final de Fernando Chaik, y hay varios capítulos que el pastor, desde hace más de 35 años que hizo ese libro, que esbozó en los eventos finales que habrán de suceder antes de la venida de Cristo. Por supuesto, con esto de la pandemia, pestes, nuevo orden mundial, nada será igual después del coronavirus. La gente ahorita está poniendo mucha atención al concepto de las profecías y claro, llegó la hora de desempolvar las profecías porque estamos viviendo en el momento del cumplimiento de la profecía. Así es que por eso, como iglesia, estamos estudiando el tema de preparación para la crisis final. Y en este libro, el pastor Chaik nos habla un poquitito acerca del concepto de la lluvia tardía. Y precisamente bajo la idea de la lluvia tardía iba a ser la efusión del Espíritu Santo que iba a venir sobre su pueblo, lo iba a sellar y lo iba a preparar para la crisis final. Y estudiamos qué cosas maravillosas van a suceder bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Si la lluvia temprana que es expresada en los días de los apóstoles fue maravilloso, más maravilloso será la parte final que madurará la cosecha y preparará al pueblo de Dios para dar el fuerte pregón para la venida de Cristo. Pero la condición para recibir la lluvia tardía, estudiamos que tiene que haber una reforma entre el pueblo de Dios. Y esta reforma preparará al pueblo del Señor. Uno, pesará sus corazones. Aquí se definirá quién realmente quiere un cambio en su vida, quién realmente no quiere cambiar la vida. Y el Espíritu Santo, aquel que se lo permita, hará la obra maravillosa de transformar su corazón, de reformar su vida para estar en sintonía con Dios y con su ley. Viene entonces el sellamiento, y el sellamiento Dios aparta a los que van a ser de Él, y entonces el pueblo del Señor recibirá la lluvia tardía y estará preparado para el fuerte pregón. Pero entonces el resultado de la predicación de que Cristo viene, de no recibir la marca de la bestia y de levantar la excelsa norma de la santa ley de Dios, va a traer un sacudón como nunca ha visto el pueblo de Dios, especialmente antes de la venida de Cristo. Esto se llama el tiempo de angustia o la gran tribulación. Entonces ya estudiamos el concepto de la reforma, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón y terminamos en esta noche el tema del zarandeo. Habíamos estudiado con ustedes el libro de Amós, capítulo 9 y versículo 9, en donde Amós hacía la profecía de parte de Dios, donde decía: he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Por supuesto, no cae el grano, pero lo que es la cizaña o la pajilla que no sirve, eso es separado del trigo. Pero para que esta separación ocurra,
tiene que venir un zarandeo. Por esa razón Dios permitirá que su pueblo sea zarandeado. Así como Daniel fue zarandeado cuando fue arrojado al pozo de los leones, así como los 3 amigos de Daniel fueron sacudidos y zarandeados cuando fueron tirados al horno de fuego, así como Noé fue zarandeado en el tiempo del diluvio universal que vino sobre la tierra, el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo va a ser sacudido, va a ser zarandeado. De hecho, Cristo mismo le había dicho a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, lo iba a sacudir, y Cristo no le evitó a Pedro la prueba, pero le dijo que iba a rogar para que su fe no faltara. Dice así Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Claro, la historia la sabemos. Pedro pensó que cuando viniera el zarandeo, él iba a salir victorioso, y aun si fuera necesario dar la vida por Cristo. Pero la historia dice lo contrario. Pedro no estaba listo para esa prueba. Pedro fracasó. Y no solo fracasó una vez, 2 veces, fracasó 3 veces. 3 veces negó al Señor. El gallo cantó, y la Biblia dice que cuando Pedro reconoce su propia debilidad e indignidad, lloró amargamente. Y sí, amigo y hermano, la prueba nos muestra la realidad de quiénes somos, nos prueba y nos muestra la realidad, cómo andamos espiritualmente, cómo estamos con Dios, quién está en primer lugar en nuestra vida. A Pedro le importó más su vida que ser fiel a Cristo en la hora final. Y Dios va a permitir este zarandeo para limpiar su iglesia. A Testimonios, tomo 4, página 51, estudiamos con la mensajera del Señor que ella decía: Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos, y muchos, cuando venga esta prueba, solo serán paja, no serán trigo, pues no habrá valor en ellos. El resultado de este zarandeo es que Dios va a tener una iglesia pura y santa. Testimonios tomo 1, página 99. Dios está zarandeando a su pueblo y tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón de los hombres, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Y el medio, pues, es el sacudón, es la prueba. Por ejemplo, cuando vino el horno de fuego, pues esa fue la prueba que definió quién se arrodilló delante de la imagen y quién fue arrojado al horno de fuego. Pero antes de la prueba, realmente no se sabía quién era quién. Pero cuando vino la prueba y la vida estuvo en riesgo, ahí se definió del lado de quién estaba cada persona en el pueblo de Dios. La Biblia nos enseña muy claro que no todos los que están en la iglesia son realmente pueblo de Dios. Mateo capítulo 13 dice que en el campo había crecido trigo, que es la semilla de Dios, con cizaña. Y Jesús dijo que un enemigo había sembrado cizaña en el campo. Cuando los labradores dicen: Señor, arrancamos la cizaña y la separamos del trigo, Jesús dijo: no, déjenla crecer la una con la otra hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla, pero entonces el trigo se recogerá en el granero. Entonces, en esta ilustración que habla de cómo Dios va a depurar su iglesia, primero sale la cizaña y al final el trigo se queda. Y así es exactamente como hacían en el tiempo de Israel. Cuando trataban de separar lo malo del trigo, golpeaban el costal, y cuando hacían el aventador, la cizaña era la que salía volando y el trigo era el que era recolectado para ser parte de la cosecha. Cuando venga la prueba para el pueblo de Dios en la iglesia del Señor, especialmente con las cosas que vendrán, la cizaña saldrá primero. Y va a ser la forma que Dios hará para depurar la iglesia, para sacar a los que Dios no trajo. Y a pesar de que Dios no los trajo, les dio oportunidad, pero realmente su corazón nunca cambió. Pero el resultado es, dice Elena de White, que Dios finalmente tendrá una iglesia pura y santa. Habíamos visto la semana pasada el concepto de qué es la iglesia, porque todavía hay mucha gente que en su mente no tiene claro qué es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es ir al templo. Pues ahora que tenemos 2 meses de cuarentena, no estamos yendo al templo, pero eso no significa que no estamos en la iglesia. Tu casa,
Cuando tú invocas el nombre de Dios, se convierte en tu iglesia, porque de otra manera no estamos en iglesia, porque no estamos yendo al templo. El templo no es la iglesia, es el lugar solamente donde adoramos. Algunas personas piensan que la iglesia es la organización. Yo pertenezco a la organización, soy parte de la iglesia. Pero estudiamos la semana pasada que eso no es así. Eso no es lo que enseña ni a la ley ni el testimonio. Podemos tener una catedral, podemos tener una hermosa iglesia de mármol y de oro, y podemos tener una tremenda organización, pero si Dios no está en el templo y si Dios no está dirigiendo la organización, lo único que tenemos son ladrillos y reglas humanas. Y lo mismo le pasó en el tiempo de Jesucristo. Había un tremendo templo que tenían y había una tremenda organización. Tenían rabinos, tenían maestros, tenían sacerdotes, tenían saduceos, tenían fariseos. Tenían una tremenda organización, pero todo eso sin Cristo no era nada. Y el mismo Cristo dijo: vuestra casa os es dejada vacía. El templo se quedó vacío, Israel se quedó sin la gloria de Dios, y en el año 70 Tito destruyó al templo y destruyó la ciudad. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Cuando Dios permita que venga la prueba, se va a ver quién tenía a Cristo y quién no tenía a Cristo. Quién estaba conectado como rama a la vid verdadera y quién solo se conectó a una organización o a un templo o a un club. Pero quienes también estaban realmente solo conectados con el único que necesitamos estar conectados, y es con Cristo. Y eso lo decía San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta noche vamos a ver algunos asuntos más que traerá el zarandeo entre el pueblo de Dios. Para empezar, el zarandeo habrá de provocar algo muy interesante entre el pueblo del Señor. El zarandeo, cuando venga a la iglesia, habrá de comprobar y revelar la creencia que cada persona tuvo en la fe que profesó. Repito otra vez, cuando venga el zarandeo simplemente revelará la fe que había en el corazón de cada persona. Y cuando digo fe, es la creencia. Por ejemplo, mucha gente hoy en día va a la iglesia y sí sabe que el sábado es el día de reposo, que los muertos no saben nada, sabe que la ley de Dios es santa, justa y buena, sabe que el infierno no es para siempre y finalmente se apagará porque Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero muchas personas tienen la idea de la creencia, tienen la idea de la doctrina, pero realmente no la conocen. No la han estudiado por ellos mismos, no han investigado por ellos mismos, y tristemente algunos se conformaron pues con solamente ir al templo, escuchar un rato el sermón y hasta ahí llegó su experiencia espiritual, pero no escarbaron como los bereanos para ver si cada cosa que se predicó, cada doctrina que se enseñó estaba basada en la santa palabra del Señor. La salvación, amigo y hermano, no es por iglesia, no es por congregación, ni tampoco por familia y tampoco por matrimonio. La salvación es personal, igual que la relación con Dios. La relación con Dios es uno a uno. Eres tú y Dios, nadie en medio. Por eso, como en el caso de Lot se salvó, pero la esposa se perdió. Porque Dios salva a nivel individual. La relación es uno a uno y la salvación es así, es personal. Cuando venga el zarandeo en el pueblo de Dios, se va a revelar cuán seguros estábamos de lo que creíamos. O solamente fuimos oidores, pero no corroboramos la doctrina, y muchos entrarán uno en duda si lo que creyeron era realmente la verdad de Dios. Testimonios para los ministros, página 109, dice la mensajera del Señor en el contexto del zarandeo. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores, los de la Biblia, superficiales, que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura.
En otras palabras, Dios va a permitir que cada persona sea probada en base a lo que cree. ¿En dónde está basada tu fe? Si guardabas el sábado, ¿dónde está en la palabra de Dios? Si enseñabas que la ley de Dios es santa, justa y buena, ¿dónde está en la palabra de Dios? Y no se trata, amigo, que alguien diga, pues el pastor lo dijo, o lo escuché en un sermón, o alguien una vez me lo dijo en un estudio bíblico, y yo asumí que eso era así. O no, amigo y hermano, Dios espera que cada quien tenga una convicción personal de qué cree y por qué cree lo que cree. No basta que tu papá conozca la fe y la doctrina si tú no la conoces. No basta que tu esposa entienda la doctrina si el marido no la entiende. Dios espera que cada persona cabe profundamente en la palabra de Dios y por ti mismo conozcas si estas cosas son así. Ahora, si alguien fue lector superficial, no escarbó en la palabra de Dios y no se confirmó en la fe, en la verdad presente y las sagradas doctrinas de su palabra, cuando venga el zarandeo, va a ser como barco sin timón. A donde venga el viento doctrinal, muchos van a ser arrastrados de una doctrina a otra doctrina, a otra doctrina, y van a terminar súper zarandeados, mareados y confundidos. Y Elena de White dice que el zarandeo ya ha comenzado. Tú sabes que en la iglesia adventista en las últimas décadas ha venido toda clase de doctrina bien curiosa y en algunos casos hasta medio rara. Por ejemplo, hay gente que está predicando la idea de la profecía más grande de la Biblia y no es la de los 2300 días de tarde y de mañana, dicen, es la profecía de los 2520 años. Y dicen que es la profecía más grande y tiene doble cumplimiento y viene aún para el tiempo del fin. Y tú dices, ¿y de dónde sacan eso de los 2520 años? Y tú sabes que hay cantidad de gente en la iglesia adventista que cree en esta idea y precisamente sacan el diagrama y por eso tú los vas a reconocer. Los que creen en esto, siempre que los veas predicando, van a tener el diagrama de Guillermo Miller. Y este es el diagrama que Miller utilizaba cuando decía que Cristo iba a venir. Dices, pero ¿dónde dice en ese diagrama de los 2520? Mira, puse una flechita. Si tú te fijas ahí en la flechita, según los cálculos de Miller, había un cálculo profético que llegaba a 2520. Y entonces de ahí ellos han hecho una elaboración de diagramas, contenido profético. Yo he escuchado muchos de los temas que ellos han predicado, no comparto, porque he estudiado lo que dice el espíritu de profecía y no encuentro realmente base del espíritu de profecía para creer en esto, pero hay muchísima gente dentro del pueblo adventista que está siendo atraída por la idea de los 2520. Pero no es el único viento que está soplando dentro de la iglesia adventista. Cada vez más está abriéndose paso la idea dentro del pueblo adventista. Les llamamos los modernos testigos de Jehová. Pero en este caso habría que llamarlos adventistas de Jehová, porque prácticamente recuperan la misma idea de los testigos de Jehová adventistas, Y dicen que los que enseñan la doctrina de la Trinidad, por eso, y a propósito puse ahí la deidad, porque si hubiera puesto la palabra Trinidad, inmediatamente diría, el pastor Rivera ya predica la idea católica de la Trinidad, porque ni siquiera en la Biblia está la palabra Trinidad, y por esa razón no creemos en la Trinidad. Bueno, curiosamente tampoco en la Biblia aparece la palabra Biblia, y usamos la palabra Biblia. El concepto de que hay tres seres sí aparece en la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es por esa razón que se le da el título Trinidad. Pero para evitar controversia, pues yo uso la palabra deidad. Entonces ellos dicen que prácticamente uno es solamente Dios, el Padre, y que prácticamente Cristo salió del Padre y que el Espíritu Santo realmente es Cristo. Es el Espíritu de Cristo, y usan cantidad de citas de la Biblia y aún del Espíritu de profecía, y hay muchísima gente, incluyendo pastores adventistas, que se han rebautizado rechazando la doctrina de la Trinidad o de la deidad, y cada vez hay más gente que está añadiéndose a esta idea dentro de la iglesia adventista. Ahora, me encantaría hablarles acerca de esto, pero no es mi tema, simplemente estoy haciendo un pequeño repasito, pero alguien dirá, pero pastor, ¿por qué no se mete a hablar de esto? ¿Tiene miedo? No es exactamente ese el punto por el cual no voy a hablar de ese tema ahorita. Te voy a compartir
razones por qué personalmente pienso que este tema de la deidad es un tema muy sensitivo. Hay algunas personas que creen que saben más que Dios. Y hay algunas personas que creen que son los dueños de la verdad. Y que cuando leen algo en la Biblia y creen que eso es así, y juntan citas aún de Elena de White, llegan a una conclusión. Y en este caso, algunos llegaron a la conclusión de rechazar al Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad, porque dicen que es el mismo Cristo. Y por lo tanto, ya no creen en la idea que haya un Espíritu Santo como tercera persona de la deidad. Y la razón por qué ellos dicen, ni lo entiendo ni lo veo. Entonces, ¿por qué razón adorar a tres cuando la Biblia me habla del Padre y me habla del Hijo? Bueno, te voy a dar algunas pequeñas citas que personalmente a mí me hacen estar en un estado de humildad delante de Dios y no de soberbia. Lo que pasa es que, mira, hablar acerca de Dios es una cosa muy complicada. Porque ¿quién puede realmente entender a Dios? Mira lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. En otras palabras, hablar simplemente de Dios es meterte en un mar profundo. ¿Quién puede entender el concepto de quién es Dios? Que Dios es más grande que el universo que Él ha creado y que Dios aún es capaz de encarnarse, como fue el caso de Cristo, y la deidad ser contenida por un pequeño bebé que nació en Belén de una mujer que era María, que era virgen. El que diga yo lo entiendo, pues prácticamente tú eres como Dios, ya conoces la mente de Dios y la forma como Dios actúa. Prefiero ser humilde y agachar la cabeza delante de un tema tan profundo como es el tema de Dios. Mira lo que dice Elena de White. Y este es un buen consejo, amigo y hermano, para no ser tan rápido a llegar a ciertas conclusiones y pretender que ya conocemos todo acerca del Dios, que sus caminos son más grandes que los nuestros y su mente más grande que la nuestra. Mira que dice ella: aunque Dios ha dado evidencias suficientes para conocer la verdad, los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, pero además es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente al infinito, ya que hay misterios que nunca podrán ser totalmente comprendidos. El hálito de la duda, la queja e incredulidad es contagioso. Y si hago que mi mente sirva de canal para corrientes de agua sucia, turbia y contaminada que proceden de la fuente de Satanás, pues alguna sugestión podría permanecer en mi mente y contaminarla. En otras palabras, el diablo puede meter cosas a nuestra cabeza de lo que nuestra mente finita no puede entender. Y de ahí el diablo se aprovecha para meter dudas acerca de Dios. Pero mira qué dice Cristo. Juan capítulo 3 y versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo hablaba en parábolas y ni le entendían. Y hablaba del sembrador que solía sembrar y que cayó en diferentes terrenos, que no era algo tan complicado de entender, pero los apóstoles no le entendieron y después le dijeron: Señor, explícanos de qué se trata la parábola. Y eso que hablaba en lenguaje terrenal, imagínate que él explicara los misterios de lo que es la deidad. ¿Quién podría entender eso? De hecho, ella misma dice que para el hombre finito es imposible comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Y es más hondo que el infierno. ¿Qué podrás tú saber? La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Por ejemplo, la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración por el Espíritu Santo, la resurrección y otros asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras son misterios profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Por esa razón, cuando hablamos de la deidad,
amigo y hermano, yo prefiero agachar la cabeza, quitarme los zapatos espirituales y decir, Señor, hay misterios que yo no quiero ser soberbio, decir que los entiendo, porque agarré 3 citas de Elena de White y 4 versículos de la Biblia, y ahora pretender decir que ya entiendo hasta la divinidad. Mira, amigo y hermano, Jesús dijo que todo pecado sería perdonado contra el Hijo del Hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no sería perdonada. Y meter dudas en la mente de la gente para dudar de la deidad, pretendiendo que tú conoces y entiendes todo este tema, es demasiado soberbio. Es pretender que ahora tú eres maestro y que le puedes enseñar a todo el mundo quién es Dios mismo. Ay, hermano, que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre aún de meternos en un terreno tan sagrado como es la deidad para poder explicarlo o definirlo. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de las Escrituras no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito y que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia. En otras palabras, antes de ser tan rápidos a llegar a conclusiones, pidámosle a Dios, bajo oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos pueda iluminar y llevarnos al conocimiento de la verdad. Pero ¿sabes lo terrible del asunto? Que hay muchas personas que sin investigar eso, sin caer de rodillas y pedirle a Dios iluminación por el Espíritu Santo, simplemente escucha algo que suena muy bonito y cientos y miles han sido arrastrados a esta idea de la deidad por personas, yo no estoy diciendo que son malas intencionadas, pero por personas que están llevando a otras personas que no han hecho investigación a dudar aún acerca de la deidad. ¿Y qué hablaremos acerca de la doctrina de aquellas personas que dentro de la iglesia adventista están guardando aún las fiestas de Jehová? Sí, así como te digo, guardando las fiestas de Jehová. Y yo he conocido muchas personas que guardan las fiestas dentro de la iglesia adventista y son muy buenas, muy trabajadoras y muy serviciales, y no soy nadie para juzgar, pero el punto que estoy explicando es que están entrando toda clase de vientos de doctrina y más van a entrar. No hablemos acerca de la ordenación de la mujer que literalmente está partiendo a la iglesia adventista. Si una mujer puede ser pastora, si una anciana puede ser anciana ordenada, y si una pastora puede ser ordenada y bautizar y organizar y ordenar en la iglesia, cuando bíblicamente eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero este viento de doctrina se ha metido dentro de la iglesia. Y que hablar acerca de la adoración y de la música, el uso de pantomima. Un hermano habló hoy conmigo en la mañana y me dijo que en su iglesia llevaron a un mago, así como te digo, a hacer magia delante de los jóvenes en la iglesia. Oh, amigo y hermano, todo viento de doctrina y de enseñanzas que no están en la palabra de Dios y que no están en el espíritu profecía están siendo introducidas, y eso a los que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios van a terminar confundidos. Y te lo digo desde ya, amigo y hermano, nadie que no tenga una convicción de la verdad por él mismo va a dar su vida por lo que él mismo no está convencido. Y cuando las personas duden si lo que creyeron era verdad, están listos para ser arrastrados como cizaña para ser pasado del otro lado del enemigo, porque la misma sierva de Dios dice que el sello de Dios es un asentamiento en la verdad. Cada quien de rodillas pidiéndole al Señor ser establecidos en la verdad de su santa palabra. Así es que el zarandeo probará quién realmente conocía la verdad por sí mismo y quién solamente pensó que conocía la verdad, pero realmente nunca la entendió o la conoció. Pero también el zarandeo va a revelar otra cosa. El zarandeo, cuando venga al pueblo de Dios, revelará la condición espiritual de cada miembro de la iglesia. Mira que dice Elena de White. Testimonios, tomo 1, página 608. En la última visión que se me ha dado, se me mostró el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de aquellos que profesan ahora la verdad serán santificados y salvos. Y esta cita me preocupa, fue dada en 1867, o sea, el movimiento adventista apenas estaba comenzando. Y ya en ese entonces se le reveló que solo una pequeña porción de gente realmente estaba siendo santificada
y como resultado final solo una pequeña porción del remanente del pueblo de Dios sería salva. Testimonios tomo 2, página 445. He declarado delante de ellos que de lo que se me ha mostrado, solo un pequeño número de aquellos que ahora profesan creer la verdad, finalmente serían salvos. Claro, eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que muchos, cuando venga el zarandeo, no van a perseverar hasta el fin. No van a santificarse, no van a justificarse y serán dejados a un lado del camino. De hecho, hay otra cita más difícil. Servicio Cristiano, página 52, año 1893. Dice la sierva de Dios: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. En otras palabras, lo que está diciendo ella, no todos los que están realmente son parte del pueblo de Dios, porque ni han sido santificados, ni han sido justificados, ni han puesto su plataforma en la palabra de Dios y no han estado completamente consagrados a Dios. Dice, ni uno de 20 estaríamos listos para la prueba que vendría. No estamos preparados. También en zarandeo, otra cosa que va a hacer entre el pueblo de Dios es definir quién es quién en la iglesia. Quién es trigo, obviamente, y quién es cizaña. Testimonios, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 164. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz, o sea, cuando no había coronavirus, ni pandemia, ni viene el nuevo orden mundial, la obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y en ese tiempo, o sea, cuando venga el zarandeo final, la clase superficial y la conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, ¿qué van a hacer esas personas? Renunciarán a la fe. Claro, no han renunciado ahorita porque no ha venido la prueba difícil, pero cuando venga el zarandeo y acrecente la prueba, cuando los golpes al costal sean más duros y se vean al filo de la navaja, dice, muchos van a renunciar a la fe. En otras palabras, la cizaña se empezará a separar del verdadero trigo. Además de eso, cuando venga la prueba y Dios la va a permitir a su pueblo, va a sacudir a los que en la iglesia han sido duros de corazón. Dice Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Este testimonio moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el testimonio, el testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Es muy simple, Apocalipsis capítulo 3. El mensaje del testigo fiel, que es Cristo, a la Odisea, y la Odisea hemos entendido, Elena de White tiene un montón de citas donde dice que la palabra la Odisea se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuál es el mensaje del testigo fiel a la Odisea? No es nada agradable. No es nada agradable. De hecho, yo leo el mensaje, es durísimo. Dice ahí, ¿tú te crees rico? Y eres un pobretón. Tú te crees bien vestido y estás desnudo y eres miserable y la gente está viendo tus miserias. Eres ciego pensando que ves y no ves nada, ni lo que está enfrente de tus narices. Y después dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras para que te vistas y cubras la vergüenza de tu carácter, la vergüenza de tu desnudez,
y colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Amigo y hermano, hoy en día, tristemente, esta profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Por alguna razón, la iglesia adventista se ha convertido en ultrasensitiva. Hay de aquellos que la corrijan, hay de aquellos que pongan el dedo en las llagas sobre el pecado de la Odisea. Inmediatamente los crucifican. No, ataca a la iglesia, y si ataca a la iglesia quiere decir que viene del enemigo. ¿Y de cuándo acá, querido amigo adventista, la iglesia no tiene que ser corregida? ¿De cuándo acá la iglesia es tan perfecta que ya no necesita corrección o que ya no necesita el testimonio del testigo fiel? Me recuerdo una vez que fui a Chiapas, fuimos a visitar a un anciano de una iglesia adventista que quería hablar conmigo, y fuimos, el hermano me llevó, entonces me ve y me dice, usted es el disidente. Así, ni me conocía ni nada, me dijo así directamente. Y entonces le dije, hola hermano, ¿cómo está? ¿Y por qué dice que soy disidente? Porque usted no está en la organización, y si usted no está en la organización, usted no está en la iglesia. Y le digo, y hermanito, ¿y qué es lo que hace una persona adventista del séptimo día? ¿Tener su nombre en un libro o profesar que Cristo viene y creer que el santo sábado es parte de la ley de Dios? ¿Usted cree que Cristo viene? Sí. ¿Usted cree que el sábado es parte de la ley de Dios? Y dice, claro que lo creo. Pues yo también, hermano. Igualito como usted lo cree, igualito yo lo creo. Y eso significa que eso nos hace hermanos, miembros de una misma fe. Y dice, ¿pero por qué usted habla tan duro de la iglesia? Le digo, bueno, el mensaje que se da no es un mensaje mío, simplemente damos lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces le puse un ejemplo al hermano, le dije, hermano, ¿usted tiene hijos? Y dice, sí, tengo uno de 14, uno de 16, uno de 18. Y le digo, ¿y qué haría usted como papá si un día uno de sus hijos llega a las 3 de la mañana bien borracho y vomitándose en la puerta de su casa, y se mete a su casa y estando todo borracho se vomita en su sala, y usted lo ve ahí todo emborrachado? ¿Qué haría usted? ¿No haría nada? ¿O le diría algo? Me dice, pues claro que yo le corregiría, porque en mi casa no va a estar haciendo esas cosas, para eso soy su papá. Le digo, pero hermano, si usted ve que él está haciendo algo mal y usted se queda callado, ¿usted se consideraría un buen papá o un mal papá? Dice, no, pues sería un mal papá. Entonces, ¿para qué quiera su papá si su papá, cuando vea lo que está haciendo mal, no le dice nada? Y le digo, y hermano, ¿y de cuándo acá? Si nosotros en la iglesia hacemos cosas malas, ¿de cuándo acá Dios no nos va a corregir? ¿De cuándo acá, si en la iglesia hay mundanalidad, si en la iglesia hay envidia, si en la iglesia hay pecado, ¿de cuándo acá somos tan sensibles que Dios no va a corregir a su iglesia? Pero sabes, amigo y hermano, el zarandeo en la iglesia va a ser provocado porque algunas personas no van a aguantar que se les diga la verdad. No va a aguantar que se les diga que son desnudos, no se le va a aguantar que se les diga que son miserables, no se va a aguantar que se les diga que son ciegos, igual que la iglesia judía, pensando que teniendo el templo y la organización se iban a salvar. No van a aguantar el testimonio. Algunos van a recibir el testimonio y van a pedir colirio y el Espíritu Santo, y Dios va a hacer la obra en ellos. Pero algunos, dice ella, no soportarán, se levantarán contra el testimonio, y esto causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. Los que son duros de corazón, más duros se van a volver y no van a aceptar palabra de Dios. Le va a pasar como los judíos, se van a cerrar los oídos y dicen, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y por más que sea el Espíritu Santo el que les esté hablando, algunos van a hacer como le hicieron a Esteban. Lo van a apedrear rechinando los dientes en vez de escuchar la voz del Espíritu de Dios que les llama a una reforma en su vida. Y este zarandeo vendrá por el testimonio del testigo fiel. Además, otra cosa que va a hacer el zarandeo es revelar a los que no son genuinos. Y la cita, Elena de White lo expresa exactamente así. Mira qué dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan religión. O sea, están en la iglesia, sí entraron, se bautizaron, sus nombres están en la membresía y capaz que hasta que ocuparon un cargo en la iglesia. Pero esas personas son simplemente religiosos. O sea, en otras palabras, siguen las reglas de la religión. Pero
cuando venga la adversidad, o venga el zarandeo, dice Elena de Guay, la adversidad las elimina de la iglesia. En otras palabras, no basta con ser religioso. O sea, no basta con decir, no, pastor, yo ya cumplí, yo fui el sábado, estudié mi escuela sabática, di mi diezmo, estuve en la mañana, fui a la sociedad de jóvenes, al vecino le hablé, aunque sea una vez en la semana, yo ya cumplí. Peor es el que está en el mundo borracho, peor es el que está en las drogas, peor es el narcotraficante, peor es el blasfemo, quien ni quiere saber de Dios. Pastor, yo por lo menos voy a la iglesia, no estoy tan mal como los demás. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice del fariseo que fue a la iglesia, era un religioso. Señor, te doy gracias que no soy como el otro, como el pecador que estoy allá, porque yo sí doy mis diezmos, porque yo sí vengo a la iglesia el sábado, porque yo sí. Y empezó a darse baños de santidad. Era un simple religioso. No confiaba en Dios. No tenía una consagración a Dios. Más bien él sacaba su religiosidad, las cosas que él tenía listadas, como que eso es lo que gana la salvación de la persona. Y entonces entró uno y no quería ni entrar a la iglesia, se quedó en la parte de afuera y de rodillas, no levantaba ni la cabeza, se daba golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la verdadera condición de aquel que acepta el testimonio del testigo fiel. Señor, soy pecador. No es mi hermano, no es mi hermana, no es mi padre, no es mi hijo, no es el pastor. Yo soy el que tengo que cambiar, yo soy el problema. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los dos creen que salió justificado delante de Dios? Obviamente, el que reconoció su condición, el que reconoció que ni merecía estar en el reino de Dios, menos en la iglesia. Amigo y hermano, el mensaje del testigo fiel está destinado a revelar nuestra condición. Y aquellos que no tengan la disposición de poder escuchar la voz del Espíritu Santo llamándoles a un cambio, cuando venga la adversidad quedarán eliminados del pueblo de Dios. Mensajes selectos. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos bandos, dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y eso lo enfaticé la vez pasada. El hombre no es el que define quién es trigo y cizaña. Por más encumbrada que sea la posición de un pastor o de una junta directiva, no tiene la última palabra. La última palabra la ha tenido, la tiene y la tendrá el que está sentado en el trono, el creador del universo, el que conoce el corazón. Él es el que tiene la última palabra y él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Sigue diciendo ella, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1065. Cuando llegue el día en que la ley de Dios se anule y la iglesia sea zarandeada por las candentes pruebas que ha de sentir todo lo que vive sobre la tierra, una gran proporción de aquellos que se supone deben ser genuinos, prestarán atención a espíritus seductores y se volverán traidores y traicionarán los cometidos sagrados. Resultarán ser nuestros peores perseguidores. Y al leer la cita trago saliva. ¿Sabes, amigo y hermano? Que los peores enemigos ni van a ser los de afuera. Los peores enemigos van a ser aquellos que estuvieron cantando himnos con nosotros en la iglesia, pero nunca se convirtieron. Los peores enemigos van a ser aquellos que dieron su diezmo cuando pasó la charola, pero no lo dieron realmente por amor a Dios. Solo ellos conocían las razones por qué hicieron lo que hicieron, pero su corazón nunca se convirtió. Cuando venga la prueba difícil, los que deberían ser genuinos, o sea que todo el mundo pensó que eran trigo, porque pues llegaron tempranito a la iglesia, dieron su diezmo, y todo eso es muy bueno, amigo y hermano, todo eso es muy bueno. Pero al final recuérdate que todo lo que hacemos es pesado por los motivos por que lo hacemos. Por ejemplo, cuando alguien va a la iglesia y llega tempranito, realmente nadie puede saber por qué llegó temprano. Podemos pensar que llegó temprano porque ama a Dios, pero hay alguien que sí sabe por qué llegó temprano y es el que está arriba. Y si Dios sabe que esa persona llegó temprano porque lo quería buscar de corazón, Dios lo va a bendecir. Pero si esa persona llegó temprano por otros motivos, Dios también lo sabe. Aunque el mundo entero se va con la impresión
que es muy consagrado porque llegó temprano, Dios conoce el corazón. Pero resulta ser que cuando venga la adversidad, aquellos que no eran genuinos traicionarán y resultarán ser nuestros peores perseguidores. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y una gran proporción de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, cuando venga la prueba, resultará ser vil metal. En otras palabras, de mucha gente que pensamos que eran como el oro. Ay, ese hermano es tan consagrado. Ay, ese hermano, con qué ánimo trabaja para Dios, con qué ánimo hacía las cosas de Dios. Y pensábamos que cuando viniera la ley dominical iba a ser el primero en dar la vida por Dios. Pues cuando venga la ley dominical va a ser el primero en darse la vuelta y traicionar. Los que pensamos que iban a ser oro, dice Elena de White, resultarán ser vil metal. Qué duro, qué duro. Podríamos decir esta noche, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pedro pensó que la vida iba a dar por Dios y a la hora de la hora traicionó 3 veces a Cristo. Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque la persona que hoy piensa estar firme, no sabemos el día de mañana, amigo y hermano, cuando venga la prueba, si realmente seremos como el oro o seremos vil metal. Y ella dice que muchos que parecen sinceros y fieles, ese día serán como el vil metal. Sigue diciendo, el permanecer en pie de defensa de la verdad y de la justicia. Por eso es que importante es conocer la verdad por ti mismo. Nadie va a defender una verdad que no conoce. Nadie va a vivir por una verdad que no conoce, y nadie va a morir por una verdad que no entiende y conoce y que está firmada en su corazón. Pero cuando llega el momento de la prueba, aquellos que vinieron falsas doctrinas y vientos y críticas por todos lados, pero sus pies están en la palabra del Señor, permanecerán en pie en defensa de la verdad y la justicia. Pero cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. O sea, muchos se van a enfriar. Valor de su cobardía, muchos se van a acobardar. Y lealtad de su traición, muchos traicionarán. Quiere decir que ahorita entre el pueblo de Dios hay gente que está fría, hay gente que es cobarde y hay gente que es traidora. Cuando venga la prueba del zarandeo, esas cosas van a salir a la luz. El que era frío se va a dejar de ver. Nadie que está frío ni consagrado a Dios va a dar su vida o la de su familia si no está realmente caliente y consagrado en las cosas de Dios. Nadie va a ser arrojado voluntariamente al horno de fuego a menos que no tenga un valor que venga impulsado por el Espíritu Santo. Y nadie va a ser leal al Dios del cielo cuando todo este mundo va a pisotear la ley de Dios, a menos que esa ley esté grabada en su corazón. Viene la prueba. Sí, amigo y hermano, Dios va a separar el trigo de la cizaña de su iglesia. Pero hay una cosa más que es muy importante y la tengo que mencionar. Ya hablé de la iglesia, ¿verdad? Miembros, líderes, Dios va a sacudir y separar el trigo de la cizaña. Pero también el zarandeo, amigo y hermano, sacudirá al liderazgo de la iglesia. Va a sacudir al pastorado. Y las citas que te voy a mostrar ahora son bien duras. Y estas pues me las aplico a mí por ser pastor de Israel también. Servicio Cristiano, página 63. Más de una estrella, y entiéndase que cuando ella aplica la idea estrella son los que enseñan la verdad a los demás, los pastores, los maestros de Israel. Pues más de una estrella que hemos admirado por su brillo. O sea, te enseñaron con pasión, te profetizaron con valor, levantaron la luz de la antorcha, levantaron la palabra del Señor y tú decías, wow, esos van a ser de los campeones que van a ir ante tribunales y hasta van a dar la vida en el fuerte pregón. Pues ella dice que más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En otras palabras, en vez de levantar la luz de la verdad y pelear por esa verdad que predicaron por tanto tiempo, a la hora de la hora,
fueron como llamarada de tepetate, ardieron un ratito, pero cuando vean la prueba se van a desinflar. Su luz se va a apagar. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. En otras palabras, algunos dicen, mira, esos pastores son tan entregados y tan consagrados, van a ser campeones, y pensamos que es rico trigo. Cuando venga el viento se los va a llevar como pajilla. No van a aguantar la prueba, porque aún los pastores corremos el riesgo de no estar edificando en la palabra de Dios. Oh sí, y esto va para nosotros pastores. El hecho de predicar un sermón, eso no significa que estás cerca de Dios. El hecho de atender a la iglesia tampoco significa que estás cerca de Dios. Acuérdate que la Biblia habla de pastores asalariados, que están cuidando las ovejas, no porque les importen las ovejas, sino solamente por la cuestión del dinero. Y ahorita en la cuestión de la pandemia la cosa se puso peor. Pero amigo y hermano, Dios también va a sacudir a su ministerio. Y los pastores que entraron al ministerio, pero no por llamado de Dios, sino por otros intereses, cuando venga el zarandeo, más de una estrella se va a apagar. Sigue diciendo ella, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 480. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Testimonio 5, página 80. En la última obra solemne, pocos grandes hombres se involucrarán. Interesante. ¿Sabes que Elena de White dice que más bien cuando venga este asunto de la ley dominical, Dios va a usar las personas que menos pensamos que iban a estar dispuestos a dar todo por Dios? Por eso, amigo y hermano, cuando yo veo a esas hermanitas en la iglesia que oran derramando el corazón a Dios, cuando veo a esas hermanas que temprano llegan a la iglesia y sus oraciones te llevan hasta el mismo trono de la gracia, ese hermanito que nunca predicó, ese hermanito que nunca dio una campaña, ese hermanito que nunca estuvo atrás de la televisión, ni en un programa de radio, ni era una figura pública, ni fue alabado por la gente, pero ese hermanito, ahí en su humildad y en su sencillez, es un siervo de Dios. Esa hermanita, sin saberlo, es una campeona de Dios. Y cuando llegue la hora, Dios los va a llamar y ellos van a estar listos. De donde menos pensábamos que iba a haber gente a favor de Dios, van a salir. Y los que pensábamos que iban a ser campeones de Dios son los primeros que se van a acobardar. Les va a pasar lo de Pedro y los apóstoles cuando llegaron con los endemoniados. ¿Qué hicieron? Se dieron la vuelta, se subieron a la barca y salieron huyendo. Y llegaron a Cristo solo. Y cuando regresaron ya Cristo tenía a los endemoniados que se les había sacado el demonio. Pues mucho les va a pasar exactamente así. Yo me recuerdo una vez que en México, en una sociedad de jóvenes, en una playa, se hizo una sociedad de jóvenes, el pastor no estaba, el primer anciano estaba a cargo, y resulta ser de que la directora de sociedad de jóvenes, que conocía a la policía, hizo un arreglo para que a la mitad de la sociedad de jóvenes vinieran varias patrullas y que le dijeran a los que estaban ahí que había llegado la ley dominical y que eso estaba prohibido, pero nadie lo sabía en la iglesia. Entonces resulta ser que ahí están cantando con la guitarra y coritos y estudiando la palabra de Dios, y a la mitad de la sociedad de jóvenes que ven venir las patrullas se ponen alrededor de ellos, se bajan los policías y se baja el comandante, el que era amigo de esta hermana, y dice: ¿saben qué, señores? ¿Saben que está prohibido adorar a Dios en sábado? ¿No sabían que llegó la ley dominical y ahora ustedes todos los vamos a meter a la cárcel? Están en graves problemas. Y la gente se asustó. Empezaron a llorar, algunas viejitas, algunas personas estaban realmente bien asustados. Y entonces dijo: ¿y quién está dirigiendo esto? Como el pastor no estaba y estaba el primer anciano, pues todo el mundo dijo: pues el hermano, el primer anciano. Y cuando va con el anciano le dice: usted está dirigiendo esta reunión, no sabe que está prohibida, usted está metido en graves problemas. Y entonces el anciano se friquió, se asustó, bueno, se friquió como decimos aquí en Estados Unidos, se espantó. Entonces le dijo el policía: usted está dirigiendo acá. Y el primer anciano dijo: mire, la verdad yo no estoy dirigiendo nada, yo soy visita y a mí me invitaron. Sin saber que la directora de Sociedad de Jóvenes lo había planificado de esta manera. Amigo y hermano, la realidad es de que cuando viene la prueba, ahí se sabe quién es quién, incluyendo a los pastores.
Dios va a permitir que también el pastorado sea probado, y ahí se va a ver quiénes son los verdaderos varones de Dios. Pero dice en la sierva de Dios que en la última hora solemne pocos grandes hombres se involucrarán. No todos los grandes líderes de la iglesia, que ahorita son tan honrados y tan homenajeados, no van a dar el paso adelante, solo pocos se van a meter. Sigue diciendo ella, página 78, Testimonios tomo 5, les digo que no son pocos los ministros que se paran delante del pueblo para explicar las escrituras estando contaminados. Sus corazones están corrompidos, sus manos inmundas. ¡Wow! ¡Qué duro! Pastores que le están predicando a la iglesia y tienen corazones corrompidos y manos inmundas. Solo Dios sabe lo que ellos están haciendo. Solo Dios sabe. Y ella dice, no son pocos los ministros. Uy, hermano, amigo y hermano, ni me voy a meter a hablar. Pero si te contara lo que sabemos. Un hermano platicó conmigo el día de hoy, me platicaba de todas las cosas que están sucediendo en esa iglesia. El hermano estaba medio desanimado. Y me puse a pensar, eso es lo que el hermano sabe, si él supiera todo lo que uno sabe. Me recuerdo que hace algunos años tuvimos una plática, el pastor Gambetta y un servidor, y nos quedamos hablando largo, como hasta las 3, 4 de la mañana. Me recuerdo que ya después de platicar prácticamente toda la noche, me dijo, Juan, ya viste la hora, son casi las 5 de la mañana. Nos la pasamos toda la noche platicando, pero compartimos de tantas cosas que están pasando en la iglesia, cosas que son horribles, hermanos, que son horribles. Mira, Dios tiene que limpiar a su ministerio. No todos, hay pastores que son siervos de Dios, pero hay otros pastores, amigo y hermano, que da pena que estén de pastores, que nunca deberían haber ocupado un lugar sagrado como el lugar del pastorado. Me recuerdo que casi llorábamos de todo lo que nosotros conocemos. Oh, hermano, Dios tiene que limpiar a su ministerio. Y la sierva del Señor dice que no son pocos los ministros que sus corazones están bien corrompidos, bien chuecos, y que sus manos están inmundas, y que solamente Dios sabe lo que ellos están haciendo, y aún así se llaman pastores de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 211. Hay un tiempo de angustia que se aproxima. Y ya con esto estamos casi finalizando. Y viene un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y me recuerdo que una vez un pastor me sacó esta cita diciendo que la razón por la cual no hay que predicar de profecía, ni el tiempo de angustia, ni lo que viene, y sacó esta cita de Mensajes Selectos, en donde ella dice que no hemos de mantener eso constantemente delante del pueblo, delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano, o sea, que ya estén asustados y ni ha pasado nada. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Entonces, por eso me decía, pues no, por eso no predicamos de estas cosas, porque la sierva del Señor dice que no es la verdad presente y que no hay que mantener eso delante del pueblo de Dios. Estoy de acuerdo, pero sí había una verdad presente que se tenía que predicar. Y Elena de White dice en Primeros Escritos que es la verdad del santuario en relación con el juicio, los 2300 días, y la santificación y la purificación del carácter, que es la verdad presente que el pueblo necesita. Y si tú entras en el santuario de Dios y Dios te cambia el corazón y te santifica y te purifica, vendrá el tiempo de angustia, pero no te preocuparás, porque ya recibiste la verdad que Cristo es la esperanza de gloria, y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese sentido tienen razón. Pero tristemente muchos pastores ni predicaron de profecía, ni tampoco les enseñaron la verdad presente de victoria sobre el pecado y una vida santificada, que era lo que Elena de White decía que era la verdad presente. Mira qué dice ella, Conflicto de los Siglos, página 678. Los profesos cristianos que llegarán hasta el último y terrible conflicto sin preparación,
confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras que los impíos se reirán de su angustia. Los casos de los tales no tienen esperanza. Cuando Cristo se levante y salga del lugar santísimo, entonces comenzará el tiempo de angustia y el caso de cada alma habrá sido decidido. En otras palabras, el tiempo de angustia viene y la tribulación viene. Pero los verdaderos pastores de Dios deberían haber llevado al pueblo a hacer una reforma en su vida por el Espíritu Santo, a recibir el sello de Dios, prepararse para recibir al Espíritu Santo en la lluvia tardía y prepararlos espiritualmente a la ley y al testimonio para el tiempo de angustia que vendría. Pero si el pastor ni habló del tiempo de angustia, ni los preparó espiritualmente como pastor de Israel para lo que venía, muchos llegarán sin preparación al conflicto. Y se van a dar cuenta que los casos de ellos son desesperados porque no tienen esperanza. No siguieron a Cristo ni en el lugar santo ni en el santísimo, y tampoco lo van a seguir cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esto los pastores tenemos una responsabilidad. Ay de aquel pastor que sabía lo que venía y no preparó al pueblo para lo que venía. No importa que el pueblo se moleste, no importa que la gente diga que duro predica ese pastor, mejor vamos a otra iglesia que predique más blandito y que no hablen del pecado. Pues está bien, pueden ir a la iglesia de Joel Osteen, ahí nunca te van a hablar del pecado. Puedes ir a un montón de iglesias de Pentecostés, pare de sufrir, ahí nunca te van a hablar del pecado. Pero el verdadero Hijo de Dios está buscando la verdad. San Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas reconocen mi voz, la voz del buen pastor. Entonces alguna gente dice: entonces hablen como Cristo. Pues Cristo habló y lo crucificaron, hermano. Cristo es la verdad. Y hay verdades agudas que van a cortar, que van a doler, pero también el bálsamo divino que nos va a curar. En otras palabras, agárrate de la mano de Dios y di la verdad, pastor. Di la verdad tal como es. Las ovejas que son de Dios van a escuchar la verdad y lo van a agradecer, de decir: bueno, ese pastor me dijo la verdad y me dijo lo que venía y ahora está sucediendo, y alabo el nombre de Dios porque lo que está pasando no me agarra por sorpresa, porque hubo palabra de Dios, porque el pastor que Dios me dio me enseñó las cosas que iban a venir. Y llegó la hora, querido pastor, que lo que no hicimos en tiempo de paz lo hagamos en tiempo de guerra. Viene la batalla, hay que preparar al pueblo de Dios para lo que viene, y glorifico el nombre de Dios por pastores que están despertando, por pastores que están estudiando la profecía con sus iglesias y que les están diciendo lo que viene y lo que ya está delante de nosotros. Querido pastor, no dejes de hacerlo. Sigue estudiando con el pueblo, sigue estudiando la palabra profética, que Dios te recompensará. Última parte, el zarandeo afirma también la iglesia. Dice Testimonios, Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer. Sí, el zarandeo es durísimo, parece ser de que todo el mundo está a punto de caer y que la iglesia y el pueblo de Dios va a caer, pero dice la sierva del Señor: pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, son cortados, mientras que la paja es separada del trigo precioso. Y es una prueba terrible, pero sin embargo tiene que ocurrir. La iglesia, Testimonios para los Ministros, página 47, la iglesia es depositaria del tesoro de las riquezas de la gracia de Dios, y por medio de ella finalmente se hará manifiesta la revelación postrera y plena del amor de Dios al mundo, que ha de ser iluminado con su gloria. En otras palabras, ellos serán el evangelio eterno. Ellos, la iglesia, estará vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. Será una iglesia santa, limpia y pura, preparada para el novio. Y el mundo sabrá que la iglesia de Cristo es la novia limpia, santa y pura, porque el Espíritu Santo la preparó para las bodas del Cordero. Y esta iglesia transformada en carácter no hablará de cumplir la ley de Dios, vivirá la ley de Dios. No hablará de la Biblia, vivirá la palabra del Señor. Su carácter reflejará el carácter de Cristo. Por eso Elena de White, hablando de esa iglesia,
dice, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Entonces, ¿quién es la iglesia de Dios? Le preguntaríamos a la sierva del Señor. Ella misma lo explica. El pueblo que ama a Dios, la novia del Cordero, y guarda sus mandamientos. Porque donde quiera estén en el zarandeo final, donde quiera estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Ahora, esta iglesia final que pasará al zarandeo, este zarandeo final sacará los últimos defectos de carácter de ellos para hacerlos semejantes al carácter de Cristo. Como dijo Job, me pasará por el horno del fuego y me limpiará y me purificará, porque el fuego solamente destruye lo malo, pero el oro lo purifica. Dios permite esta prueba no para sacar lo bueno de nuestra vida, sino para sacar lo malo. Pedro aprendió su lección. Y ya Pedro no negó más a Cristo. Es más, él murió por Cristo. Los discípulos que negaron a Cristo también dieron su vida. El mismo Santiago, Herodes lo traspasó a espada. Se dieron cuenta de las terribles debilidades de su propio carácter. La prueba les mostró quiénes eran. El zarandeo que les vino les puso una perspectiva correcta de las deficiencias de cada uno. Y este zarandeo que vendrá, amigo y hermano, terminará o de sacarnos del pueblo de Dios, o terminará de purificarnos cayendo de rodillas y diciéndole al Señor, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera, en vez de haber sacado lo bueno, sacará solamente lo malo, nos pasará por el horno del fuego y nos purificará. ¿Cuál será el resultado final de este zarandeo? Eventos de los últimos días, página 36, y me encanta esta cita, y con esta cita finalizo. Mira qué lindo las palabras que usa la sierva de Dios. Cristo espera con un deseo anhelante, anhela, espera anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esa es la iglesia que quedará. Esa es la iglesia que cuando venga la prueba pasará triunfante, porque el carácter de Cristo está en ellos. Por eso el sellamiento tienen el nombre de su Padre en la frente, son de Él. El novio viene por la novia y la novia se ha vestido para el novio. La prueba la terminó de purificar y el novio viene por una mujer y por una novia que estuvo lista a dar la vida por él, así como él dio la vida por ella. El mismo camino que él recorrió es el mismo camino de su novia. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz no es digno de mí, dijo el Señor Jesús. La iglesia de Cristo habrá de seguir el camino de su esposo, de su novio. Por eso Cristo no se avergüenza de su iglesia, porque probaron delante del mundo de quién estaban verdaderamente enamorados. No era de las mundanalidades ni las banalidades, era Cristo, la perla de gran precio. Conocieron tanto a Cristo que llegó el momento que se asemejaron a Él, llegaron a ser tal cual Cristo. Y cuando Cristo vea el reflejo de su propio carácter en tus hijos, en tu esposa, en ti mismo, Él vendrá por ti. Por eso vienen las bodas del Cordero, porque Él ahora va a introducir a su iglesia, a los fieles de todas las generaciones, que estuvieron dispuestos, como dice Pablo, a ser aserrados, martirizados, muertos, perseguidos, padecieron hambre, persecución y enfermedad, y aún así fueron fieles a Dios, en las buenas y en las malas.
Me ha tocado casar a muchas personas en diferentes lugares. Y fíjate lo curioso cuando viene una boda. Es muy bonito, me gustan las bodas. Resulta ser que pues el pastor está enfrente, el novio está a mi lado, y a veces me ha tocado que hay novios que casi se desmayan a la hora de que viene la boda, y pues ahí estamos tratando de ayudar al novio, ¿no? La iglesia muy bonita, decorada, flores por todos lados. Me tocó una vez estar en una boda que tenían como una orquesta de violonchelos con violines, hermosísimo. Tenían ramos en todas las bancas con cordones azulados, muy bonita que estaba la iglesia. Tenían la música que estaban tocando y ahí estaba la iglesia sentada. Todos estábamos esperando, todos, el pastor, el novio, la iglesia, todos estábamos esperando la aparición de alguien. Todos esperábamos la aparición de la novia. Y me recuerdo cuando ya se dijo, llegó la novia, entonces empezaron, el que estaba en el órgano empezó a tocar la musiquita, tú sabes cuál, ¿verdad? El ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Entonces los que estaban sentados vieron que en la parte de atrás venía la novia y se pusieron todos de pie. Fíjate qué curioso, no se pusieron de pie cuando pasó el pastor ni cuando pasó el novio, pero sí se pusieron de pie cuando la novia iba a entrar. Y ahí venía la novia, como una muñequita de aparador, vestida de blanco. Tú sabes qué significa el blanco, ¿verdad? Yo sé que hoy en día hay mujeres que se casan como 2 o 3 veces y todavía se casan de blanco. Bueno, deberían de casarse de un café más clarito. Pero el blanco significa virginidad, significa limpieza. Esa mujer no se entregó a nadie, se mantuvo pura, limpia, no se acostó con nadie, se ha guardado para el novio, por eso está vestida de blanco. Y tú miras a la novia, la ropa está preciosa, las uñas las tiene arregladas, el pelo está impecable, está hermosa de la cabeza hasta los pies. Y yo he volteado muchas veces a ver al novio y el novio está que no la puede creer de tan chula y tan linda que está la novia. Y cuando llega la novia, el novio está tan nervioso que pues siempre los pastores preguntamos, ¿y quién entrega a la novia? Y practicamos con el novio, ¿verdad? Que dice el papá, yo entrego a la novia. Y entonces uno pregunta, ¿y quién recoge a la novia? Y está tan nervioso el novio que la ve tan bonita la novia que uno le tiene que dar codazo y dice, sí, yo voy por la novia. Y entonces viene la novia junto con el novio tan hermosa y tan linda que el novio y la novia están listos para hacer una declaración para vivir para siempre. Pues ese día viene y Cristo viene por una iglesia así. No viene por una iglesia dividida, que se acostó con el mundo y cuando quería se acostaba con Dios. No viene por una iglesia que está manchada por todas las vanidades de este mundo. No viene por una iglesia dividida y partida de corazón. No viene por una novia que diga, bueno Señor, te amo a ti, pero también amo a Jorge. Te amo a ti, pero también amo a Raúl. Te amo a ti, también amo a Pedro. Te amo a ti. No. Él viene por una novia que lo ama solamente a Él. Y al amarlo a Él, va a hacer votos de serle fiel todos los días, no de su vida, pero todos los días de la eternidad. En esto concluye finalmente el zarandeo. Así es que no te sientas mal por la prueba que vendrá, porque la prueba solamente sacará las manchas de nuestro vestido, las manchas de nuestro carácter. Dios sacará lo que tiene que sacar de nosotros y nos preparará como novia limpia y resplandeciente, para que después de que pase el tiempo del zarandeo y de la prueba final, podamos decirle, Señor, he probado que no te amo solamente de palabra, he probado que te amo con hechos hasta dar mi propia vida por ti. Y el novio viene listo por su novia, vendrá para reclamarlos como suyos. Y ahora sí, comienza la luna de miel, 1000 años. El maestro va a pasar con su novia celebrando el amor del uno hacia el otro. Ojalá que tú y yo seamos parte de esa novia. Ojalá que tú y yo seamos de aquellos que entreguemos todo hoy por hoy a aquel que ya entregó todo por nosotros. Que el Señor nos bendiga
que el Señor pueda derramar su bendición sobre cada uno de nosotros y que en este momento de prueba de zarandeo no le pidamos a Dios que nos quite la prueba, pero que su amor, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos hace seguir adelante. Quiero cerrar teniendo una palabra de oración y a todos aquellos que han pedido oración, que pedirán oración más adelantito a través de la página, con todo gusto sus oraciones las estamos poniendo en el altar del Señor y dentro de poco espero que nos volvamos a ver, aparentemente a finales de junio o julio. Puede ser que ya otra vez se reabran las iglesias. En Indiana ya se empezaron a reabrir, pues lo dejamos en las manos del Señor. Pero mientras ese día llega, agarrémonos de la mano del Señor y permitamos que Dios haga en nosotros lo que Dios quiera hacer. Voy a cerrar teniendo una palabra de oración. Padre eterno, ayúdanos que el tema de esta noche nos haga reflexionar en nuestra condición contigo. Y si somos la novia del Cordero, haznos dignos de ser la novia que un día habrá de vivir contigo la eternidad. Lava nuestro carácter, perdona nuestras faltas. Ayúdanos para poder mirar al dechado de perfección que es Jesús. Y si hemos pensado que estamos firmes, Padre, ahora más bien consolídanos en ti. Conságranos más a ti y haznos buscar el rostro de Dios. A los que están teniendo problemas, dales de tu bendición. A los que han perdido el trabajo, ten misericordia. Y a aquellos que están enfermos, médico divino, tú que sanaste en el pasado, yo sé que tú también puedes hacer milagros hoy en día. En tus manos de amor los dejamos y pedimos por ellos y por nosotros, y especialmente esta noche pido por nuestra vida espiritual, que el resultado de estos temas pueda ser decisiones de consagrar más y más nuestra vida y nuestro amor a Cristo Jesús. Dios nos bendiga desde ahora y para siempre. En nombre de Jesucristo. Amén.